En muchas ocasiones, la planificación de la enseñanza requiere de unos complementos y que el docente, el maestro en este caso, tenga la capacidad de poner en marcha esa planificación. Y qué mejor que traer a colación lo que se conoce como la estructura de una clase y la importancia de que el docente domine la estructura de una clase, que en palabras sencillas nos referimos a cómo dar una clase. Y dentro de esa estructura de la clase, previamente el maestro tiene que cuestionarse, hacerse preguntas sobre qué conocimiento van a adquirir sus estudiantes, cómo va a lograr la adquisición de esos conocimientos y qué aprenderán como personas para la convivencia con los demás. Es llevar el plan de enseñanza a la realidad, a la práctica. Es insertar al estudiante a la realidad de lo que pasa en la sala de clase y transferir ese plan con sus actividades y objetivos a esa realidad y esa praxis educativa. Si hablamos de estructurar una clase, pues simplemente es verlo como un proceso. Y los procesos, como ya se había discutido en videos anteriores, conlleva unas fases, conlleva unos pasos. Los procesos son secuenciales y de alguna manera se convierte también en cíclicos. Los procesos, la estructura de una clase no se da en el vacío, no ocurre en el aire. Requiere de una buena planificación. Y hemos establecido aquí en múltiples ocasiones, en videos anteriores, la importancia de la planificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hemos distinguido y hemos elaborado y hemos alineado lo que es planificación con enseñanza y con la evaluación. Sé que estructurar la clase no es otra cosa que establecer esa base estructural y seguir esa base estructural dentro de unos esquemas ya establecidos sin que se convierta, claro está, en una camisa de fuerza. O sea, no implica eso que en ocasiones tengamos que salirnos un poco de esos esquemas. Es llevar el plan de enseñanza a la realidad, como te decía anteriormente, es ponerlo a caminar en ese escenario llamado sala de clases, donde hay unos actores principales, donde conviven esos actores y actrices llamados estudiantes y maestros. Sé que si vamos a hablar de estructura de la clase, tenemos que presentarla en tres etapas básicas: el inicio, el desarrollo y el cierre. Previamente, en uno de los videos que compartimos, se hablaba de las actividades educativas instruccionales y se presentaban estas actividades en una secuencia de inicio, desarrollo y cierre. De hecho, están relacionadas con estas etapas en la estructura de la clase y en la medida que avancemos van a observar esa relación. La primera etapa, que se llama inicio, es el momento en que el maestro fortalece y genera ese vínculo afectivo y de buena comunicación con los alumnos. Es la clave para romper el hielo, es la clave para iniciar bien, es el éxito de todo lo que ocurra luego. Es crear el ambiente, es enamorar al estudiante, es abrir y desarrollar la motivación de este, y que no sea una motivación inicial, sino que este es el mecanismo y la etapa para que esta motivación continúe a lo largo de la clase. Lo prepara social, lo prepara emocionalmente para lo que va a suceder. Crea en él curiosidad, intriga. ¿Qué ocurrirá hoy en esta clase? Le da la importancia de que él pueda inquirir y descubrir. Consiste en saludar, indagar, romper el hielo. Por lo general se recomienda que el maestro haga la presentación de los objetivos de aprendizaje.
El maestro por lo general utiliza el assessment como lista focalizada, torbellino de ideas, hace un resumen de lo discutido en la clase anterior, activa los aprendizajes previos en el estudiante para conocer cuánto éste a su vez sabe de lo que se va a enseñar. Y son actividades, ocurren estas actividades siempre atadas a una motivación para captar la atención del alumno y desarrolla el interés en lo que ocurre y lo que ocurrirá. Fíjese que la motivación es continua y se da en este escenario. Debe abarcar aproximadamente un 10%, un 15% de la clase. Esas son sugerencias y esta distribución del tiempo obviamente va a depender del contenido que se va a introducir y del tipo de estudiante, el tipo de grupo, la asignatura, etc. Ya en el desarrollo, que es la etapa que continúa a la de inicio, es una etapa considerada el núcleo de la clase, el corazón de la clase. Se desarrolla toda la acción pedagógica en este momento. Fíjate que el inicio se prepara, aquí se desarrolla y se pone en uso los recursos y las estrategias educativas dentro del salón de clases. Abarca más o menos un 70% del tiempo de la clase, se considera una etapa significativa y es donde ocurre la mayor interacción entre el estudiante y el maestro y entre los estudiantes per se. Aquí el maestro debe tener siempre un marco conceptual que le ayude a contextualizar lo que va a enseñar. Se complementa con actividades prácticas y metodologías que promuevan un aprendizaje activo en el que el alumno sea el verdadero protagonista. Además de desarrollar nuevos conceptos de destreza y competencia, el maestro viene obligado al modelaje. El maestro tiene que supervisar el trabajo de sus alumnos, tiene que dar retrocomunicación, debe contar con recursos didácticos que le ayuden a fomentar esa interacción en la sala de clase. Y ya dentro de ese escenario de la estructura estamos ya preparados para entrar al cierre, que es el último momento didáctico de la ejecución de la clase. Constituye una gran oportunidad para resumir lo que se aprendió. Hay un tipo de evaluación formativa y sumativa más sólida. Ahí se aprovecha para clarificar dudas, para reflexionar, para plantearse nuevas preguntas y que el estudiante consolide efectivamente el conocimiento aprendido. Se sugiere de 10 a 15 minutos para cerrar una clase. Claro, hay que considerar unas variables en específico. Y hay una destreza necesaria en el desarrollo de una clase, el uso y la distribución del tiempo, la creación del ambiente, la formulación de preguntas, creación del ambiente, motivar, crear ese ambiente, distribuir el tiempo, saberlo distribuir y saber formular preguntas dentro del escenario de la sala de clases. La retrocomunicación, saber si el estudiante está aprendiendo, si no está aprendiendo, si está entendiendo, si tiene dudas, esa capacidad de conectarse con el estudiante. El uso efectivo de refuerzo, cuando lo está haciendo bien hay que reforzar, hay que apoyar, hay que decirle al muchacho que bien te va. Y el cierre pedagógico, que es cuando el maestro ya está culminando esa clase y no deja nada en el aire, llega el momento en que él cierra pedagógicamente total o parcial, hace un resumen de todos los puntos, discute actividades, consolida y pregunta y se asegura de que no haya dudas. O sea que es un punto relevante y estos son destrezas de microenseñanza que le decimos en educación o en pedagogía, necesarias en el desarrollo de una clase y de la estructura de una clase per se. Y quiero compartir con ustedes una referencia para que les sirva de ilustración y de ser necesario puedan referirse a ellas para aumentar el conocimiento de lo aprendido en este video. Muchas gracias por su atención.